en la que hemos estado meditando, fortalecidos en el Señor. Efesios 6 nos habla entonces y dice, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y entonces nos está dando las pautas bien claras. El primer aspecto para que nosotros podamos estar firmes es ser fuertes en el Señor. Amén. Entonces, cuando analizamos un poquito más a detalle ser fuertes en el Señor, entonces tenemos que entender que Dios nos está invitando a conocerle. A la medida que nosotros conocemos más de Él, entonces aprendemos a ser fuertes. Aprendemos a estar bien armados como soldados de su ejército. Amén. Gloria a Dios. En esta oportunidad, entonces, el tema es: los justos rebotan. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿alguna vez usted ha rebotado así? Amén. Me recuerdo yo, no sé si todos hemos tenido esta experiencia de algún primo un poquito agresivo o un amigo un poquito más grande que nosotros cuando éramos niños y de repente nos llegaban a enseñar cosas que nosotros ni se nos había ocurrido. Teníamos un amigo con mis hermanos y él nos dijo, ustedes saben que los gatos siempre caen en las 4 patas. Y agarró un gatito y lo levantó y lo hizo dar vueltas y ¡pau! Cayó en sus 4 patas. Y para nosotros era una novedad, una salvajada también, ¿verdad? Pero en realidad muchas veces nosotros nos damos cuenta de que Dios da habilidades a cada uno y los gatos tienen una de esas habilidades. No siempre, no todos los gatos, ¿sí? Y tampoco es bonito que usted vaya y lo pruebe. ¿Sí? A los animalitos hay que cuidarlos. Pero tuve esa experiencia cuando era niño. Entonces este amigo agarró el gato y le dio pirigüetas en el aire. Y gracias a Dios que esa regla se cumplió, ¿verdad? Porque si no hubiera sido muy fatal para el pobre gatito. Pero entonces la palabra del Señor habla y dice que en realidad si 7 veces cae el justo, ¿cuántas veces Dios le va a levantar? 7 veces. Así que el justo empieza su día de pie y lo termina de pie. Amén. Como los gatos. ¿Sí? ¿Le parece bonito? ¿Sí? Claro, no nos parece bonito que el enemigo venga y nos diga a ver si es cierto. Amén. Pero en realidad la regla, según Dios, según la opinión de Dios, es que si nosotros somos justos, entonces empezaremos de pie y terminaremos nuestro día, nuestra historia, nuestro caminar con Él de pie. Amén. Gloria a Dios. Podemos caer, tropezar o resbalar, pero vamos a permanecer tomados del Señor. Efesios 6:17 nos habla, entonces dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando analizábamos días atrás este versículo específicamente, veíamos entonces que el yelmo es la protección para la cabeza. Amén. Es para nosotros como decir un casco, ¿verdad? Pero nos protege la cabeza, pero también el rostro. Y entonces este es conocido como el yelmo, pero está hablando de que entonces está dando la salvación, protección específica para el ser humano. Salvación. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque en nuestros pensamientos y según lo que nosotros estamos pensando o creyendo, entonces caminaremos firmes en esos preceptos o conceptos. Si nosotros estamos creyendo cosas erróneas o equivocadas, entonces vamos a caminar hacia nuestra propia destrucción. Amén. Veíamos entonces cuando nosotros tomamos un principio bíblico, pero lo manipulamos a nuestra conveniencia, los resultados no van a ser como los que ofrece el Evangelio de Cristo Jesús.
Entonces tenemos que pensar de una manera correcta y eso entonces guarda nuestra salvación. Muy bien. Pero yo quiero entonces que prestemos atención específicamente a esto. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. Debemos nosotros estar bien enfocados en la salvación. Una de las palabras muy importantes que impactó mi vida es que nosotros, dice la palabra del Señor, no debemos considerar como poca cosa el sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Entonces, miren mi hermano, nosotros la semana pasada, el domingo pasado, vinimos al santuario y participamos de la Santa Cena. Y entonces, mi hermano, tomamos una pieza de pan y tomamos una copita, mi hermano, y entonces es una de las pocas ceremonias que tiene la iglesia. Pero a veces, como es tradicional de que el primer domingo de cada mes, entonces es que se practica, pues entonces vamos y lo practicamos. Pero la palabra del Señor nos motiva a que nosotros analicemos qué es lo que estamos haciendo. Y entonces cuando vemos que el pan representa el cuerpo de Cristo Jesús, sacrificado, molido, triturado. Y una de las cosas a donde siempre nuestra pastora apunta es cuando nuestras muelas están triturando el pan. Debemos pensar que así fue el trato que recibió Jesucristo por amor a nosotros. Entonces vemos también la copa, hasta la última gota de sangre derramó Jesucristo por amor a usted y a mí. No podemos considerarlo como poca cosa. Amén. Entonces, cuando yo tengo presente la magnitud, la grandeza que hay en esa manifestación perfecta de amor de Jesús hacia nosotros, entonces yo tengo que estar convencido. Si Jesucristo dio todo, se dio a sí mismo por mí, Él no va a renunciar por mí porque me dio un resbalón. Amén. Porque tropecé. Amén. No es la puerta abierta para ir y tropezar. Eso no es tropezar. Los tropezones son accidentales, aparte que usted lo planifique. Amén. Amén. Qué bueno que hubieran amenes. Amén. Entonces tenemos que darnos cuenta de esto, mi hermano. Entonces consideramos el sacrificio de Cristo Jesús como lo que de veras es. Es algo verdaderamente grande. Es Dios mismo entregándose para ser sacrificado, para pagar el precio por nuestra salvación. Entonces, cuando tomamos, mi hermano, esto como la salvación, el sacrificio de Cristo Jesús, mi hermano, y pienso en esto constantemente y de la manera correcta, mi hermano, no hay nada que pueda destruir mi mente. Amén. Entonces mi cabeza, mi rostro están protegidos. Estoy pensando siempre correctamente. Estoy pensando sanamente como cristiano, como hijo de Dios. El enemigo envía sus mentiras, sus engaños y tiene muy buenas estrategias. Pero nosotros sabemos lo que vale el que yo sea salvo, el que usted haya sido convertido en hijo de Dios. Esto es maravilloso. Amén. Nada lo va a hacer titubear de la salvación. Entonces usted está a salvo. Gloria a Dios. Pero quiero compartirle entonces un ejemplo. Mateo 14:25. Habla acerca, mi hermano, de Jesucristo caminando sobre el agua, sobre el mar. Amén. ¿Recuerda usted esa historia, mi hermano? Entonces dice, Jesucristo se retiró a orar y entonces envía a los discípulos en la barca para cruzar,
mi hermano, pero avanzó el tiempo y también entonces, mi hermano, las aguas comenzaron a agitarse y Jesucristo viene caminando para alcanzarlos, caminando sobre las aguas. Esto es maravilloso. Usted sabe, mi hermano, y dice entonces el versículo 25, y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces los discípulos vieron a Jesucristo, pero no le reconocieron. No había luz de sol. Mi hermano, entonces solamente miran esa silueta andando sobre el agua. Mi hermano, eso no es natural. Y entonces gritaron, ¡un fantasma! ¿Quiénes le tienen miedo a los fantasmas? ¿O quiénes tienen más miedo a los fantasmas, los hombres o las mujeres? En esa barca solo habían varones. Ups. Mejor avancemos, ¿verdad? Porque si no me va a meter en lío con mis hermanos. Pero los discípulos comenzaron a gritar. Estaban aterrados. Y entonces el versículo 28 dice, y después entonces, antes del 28 Jesucristo entonces les dice que no tengan miedo. Dice, soy yo, Jesús. Y en el 28 entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mire, mi hermano, en realidad Pedro me parece bastante astuto. Mi hermano, si usted estuviera hablando con un fantasma, usted le diría, si eres Jesús, ordena que yo vaya y caminar sobre el agua. No, él sabía con quién estaba hablando, ¿verdad que sí? Él sabía, escuchó la voz del pastor y entonces le siguió, le reconoció. Pero él dijo, si mi maestro hace eso, me tiene que enseñar a mí. Amén. Entonces, mira, mi hermano, él comienza a creer, él comienza a tomar un principio, mi hermano, y entonces vemos Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación. Y vemos, mi hermano, de que la segunda parte de Efesios 6:17 dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y entonces Pedro utiliza estos principios y le dice a Jesús, si eres tú, di, es tu palabra, con tu palabra yo podré hacer lo mismo que tú estás haciendo. Amén. Astuto. Pedro verdaderamente astuto. ¿Y qué hizo entonces Jesús? Amén. Y entonces en el 29 dice, y él le dijo, Jesús le dijo, ven. Y Pedro, sabiendo quién le llamaba, entonces dice, descendió Pedro de la barca, caminó sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. No relata, mi hermano, cuántos pasos dio. No relata cuánta distancia había entre Jesús y la barca. Lo cierto es de que Pedro puso sus pies sobre el agua, comenzó a caminar, mi hermano, y estaba a salvo. ¿Por qué? Porque aunque estaba haciendo cosas sobrenaturales, mi hermano, su mente, sus pensamientos estaban basados en la palabra. La espada del Espíritu, mi hermano, pero también tenía bien puesto el yelmo de la salvación. A salvo, caminando sobre el agua. Amén. ¿Quién se metería a nadar en un lugar donde hay tiburones? Ya sé quién sí. Amén. ¿Sabe, mi hermano, de que a veces, mi hermano, hay pececitos que les gusta comer la piel muerta, ¿sí? De nuestro cuerpo. Y entonces si uno se mete, mi hermano, comienzan ahí a medio rascar. Pero, mi hermano, si uno no sabe que hay de esos pececitos, le meten un susto a uno, ¿sí? Y no hacen daño. Son tan chiquititos.
Pero mire mi hermano, y ya se imagina, si pegamos un grito por un pececito tan chiquitito, imagínese un tiburón. Amén. Saber ni qué tanto había debajo, Pedro estaba caminando sobre el agua. Estaba aplicando los principios bíblicos. Amén. Ahora mi hermano viene a mi mente, y desde hace buen tiempo, mi hermanos, el Señor me ha enseñado o ha dirigido mi mente y mis pensamientos a que en realidad todos estamos teniendo esta experiencia. La experiencia de caminar en lo sobrenatural. Para mí, mi hermano, desde el punto de partida, cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo, o por lo menos mi experiencia personal, mi hermano, es que mi vida hubiera terminado desde hace ya buen tiempo, si no hubiera sido porque me rendí a Jesucristo. Es la verdad, yo no estuviera aquí. Entonces, mi hermano, cuando esto sucede, mi hermano, entonces, desde ese momento para hoy y lo que queda, mi hermano, yo estoy en una sobrevida. Amén. Así se le llama. En el punto en que pudimos haber muerto y sobrevida. Por eso, mi hermano, algunos les llaman, sobre todo si se habla de cáncer, un sobreviviente del cáncer o un sobreviviente de alguna tragedia. ¿Sí? Porque estuvo en un punto en donde su vida estuvo, mi hermano, lista para terminar. Era su último momento, pero vino Jesucristo, nos ayudó, mi hermano, y estamos viviendo una sobrevida. Estamos en una vida sobrenatural. Pero a veces se nos olvida. Y damos por sentado que es un día más. Y entonces los pies bien puestos sobre el suelo, mi hermano. Y en realidad estamos viviendo una vida sobrenatural ya. Y con todas aquellas cosas y detalles y pinceladas de la vida maravillosa que usted está dando, que usted está viviendo o teniendo, mi hermano. Y muchas veces decimos, todos los días pasa. Sí, porque todos los días papá le ama. Porque todos los días papá tiene detalles con usted. Amén. Esto es maravilloso, pero es sobrenatural. Cosas que antes no tenía. Amén. Pero bueno, avancemos con Pedrito. Amén. Acompáñenme a Mateo 14:30. Y entonces miren, mi hermano, lo que le pasa a Pedro. Dice, pero viendo el viento fuerte, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amén. Antes mi hermano había dicho, solamente di y yo iré. Solo dilo y yo iré. Amén. Estaba mi hermano reconociendo a Jesucristo. Lo había reconocido mi hermano. Finge, si acaso no eres un fantasma y de veras eres Jesús, pero estaba convencido, es Jesús. Y si Él da la palabra, yo voy a caminar sobre el agua, voy hacia Él. Pero ya estando en esa vida sobrenatural, mi hermano, entonces lo toma o lo considera como natural o común. Y entonces comienza a dejar de ver a Jesucristo y mira entonces, mi hermano, las circunstancias naturales cuando ya andaba en lo sobrenatural y se dejó impresionar más por lo natural que por lo sobrenatural. Y entonces comenzó a ver el viento fuerte. ¿Y qué es más fuerte? ¿Jesucristo haciéndole caminar sobre el agua? ¿O el viento, por más duro que azote? Jesucristo. Amén. Pero entonces, mire mi hermano, dice, y entonces tuvo miedo.
Veamos, vayamos a Efesios 6:16 y veamos, analicemos qué pasó con Pedrito. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos, diga conmigo todos los dardos de fuego del maligno. Mira mi hermano, con Pedro, Satanás utilizó el fuerte viento y ¡pau! Le da en la cabeza a mi hermano y entonces Pedro comienza a llenarse de miedo. En lugar de continuar en esa confianza, Jesucristo dio su palabra. Por eso me salí de la barca y por eso puse mis pies sobre el agua. Por eso di y avancé, di pasos hacia adelante sobre el agua. Mire mi hermano, dejó esa confianza, mi hermano, para ver el fuerte viento y entonces entró en pánico. Se asustó. Y entonces vemos mi hermano, dice, los dardos de fuego del maligno. ¿Y qué es lo que sirve para no permitir que vengan y nos golpeen los dardos de fuego del maligno? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? El escudo de la fe. Amén. Entonces mi hermano, para Pedro era seguir viendo a Jesucristo. Mientras más se acerca a Él, mi hermano, más seguro estoy, es Él. Primero solamente reconocí su voz. Ahora, mientras más camino hacia Él, más le reconozco, más veo su rostro, más confiado estoy que es Él. Pero como dijo, ya lo tengo cerca. Ay, el viento sí que pega duro. ¿Sabe mi hermano que muchas veces nos pasa eso? Amén. Muchas veces nos pasa eso. Cuando usted está buscando algo en su casa y le urge, mi hermano, lo puede tener en la frente, mi hermano, y usted viendo bien lejos dónde estará. Mi hermano hasta pone la mano encima y no se da cuenta que aquí lo tiene. ¿Le ha pasado o me pasa solo a mí? Mientras más cerca está, menos lo vemos. Amén. Sí. Mientras más cerca está, mi hermano, menos lo vemos. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque Jesucristo está cerca. Él está cerca a cada uno de nosotros. Y muchas veces no nos damos cuenta y nos dejamos impresionar por lo que está afuera. Amén. Por eso, mi hermano, respetamos las normas que nos han declarado científicamente. Algunos no son ni científicos, ¿verdad? Pero algunas cosas son ilógicas. Pero por respeto y por ser buenos cristianos, entonces honramos a las autoridades. Amén. Ya. Después no es año electoral, así que no doy nombres. No, no es cierto. Pero mi hermano, muchas veces nos hemos expuesto verdaderamente, directamente con el virus. Y aquí estamos. ¿Por qué? Porque más cerca que el virus está Jesús. Más cerca. Amén. Y eso no lo debemos de olvidar. Entonces mi hermano Pedrito cayó al agua. Amén. Dice mi hermano Mateo 14:30, pero viendo el viento fuerte tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mire mi hermano, él identificó, aquí algo falló, algo salió mal y de inmediato, sálvame, Señor. Mire mi hermano, yo una vez me puse a pensar, pero si Pedro era pescador, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cuál es el miedo? De caer al agua. Debería ser muy buen nadador, ¿sí? Pero
Ya sentí un luzazo así, ¿vieron? Entonces Pedro era muy buen nadador. Pero mi hermano, en las circunstancias en que estaba la naturaleza en ese momento, para que Pedro se haya asustado. Pero también, mi hermano, el poder decir, estoy fallando, me estoy hundiendo, estoy saliendo de lo sobrenatural y volviendo a lo natural. Yo quiero seguir en lo sobrenatural. Amén. Entonces, sálvame, Señor. Sálvame. Entonces, mi hermano, es el momento para decir, tomo el escudo de la fe. Aquel que me sostuvo, aquel que me sacó, aquel que me hizo andar sobre el agua, vuelvo a Él. Vuelvo a clamar a Él. Amén. Y entonces mi hermano corrige, se descuidó, se quitó el yelmo y después se lo vuelve a poner. Y clama al Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces mi hermano, después de eso dice, y tomad, Efesios 6:17 en la segunda parte, y tomad la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Amén. Entonces mire mi hermano, no sé cuánto de la palabra del Señor Pedro había atesorado en su corazón. Se recuerda, mi hermano, que veíamos Lucas 6:45 que dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces no sabemos, mi hermano, cuánto Pedro había atesorado en su corazón para él poder hacer lo sobrenatural confiando en Jesucristo. Por eso, mi hermano, la palabra del Señor no nos revela cuántos pasos Él dio sobre el agua. Pero sí nos dice que cuando Él dejó de ver a Jesucristo y vio el fuerte viento, entonces comenzó a hundirse. Pero identificó su error y dice, empezando a hundirse, clamó, Señor, sálvame. Y entonces redirigió su mirada al Señor. El Señor entonces extiende su mano, agarra a Pedrito y entonces lo saca del agua. Amén. Si usted sigue leyendo, mi hermano, ahí en Mateo, entonces usted se da cuenta, mi hermano, ellos continúan con la barca y llegan a tierra firme. Y continúan su ministerio. Un justo que cayó y Jehová lo levantó y continúan su camino. Amén. ¿Pedrito el caído? No. El discípulo que llegó a tierra firme con Jesús. El discípulo, el único de todos en la barca que sí caminó sobre el agua. Amén. ¿Qué cosas ha hecho usted como único dentro de la congregación? Cosas que nadie más ha pasado, pero usted sí, porque está caminando con Jesús. Amén. Yo sé que hay experiencias, vivencias suyas, mi hermano, pero muchas veces las miramos como poca cosa. Y no debemos ver como poca cosa la obra de Cristo Jesús en nosotros, ni su salvación. Amén. Y muchas veces se interpretaba, mi hermano, Pedro el que se cayó al agua. No, en realidad es Pedro el que caminó sobre el agua. Amén. ¿Cuántos tropezones lleva usted? Yo perdí la cuenta de los míos. Amén. Pero ¿cuántos tropezones llevamos?
Todos esos tropezones más uno son las veces que Jehová nos ha levantado. Porque nos levantó y nos puso de pie. Y de las veces que hemos caído, de todas ellas, nos ha levantado y hoy estamos de pie. Gracias a su poder, a su fidelidad, a su amor. Pero estamos en sobrevida, en una vida sobrenatural. Amén. Gloria a Dios. Así que los justos rebotan. Amén. ¿Usted rebota? Amén. Yo también. Quiero animarle a que se ponga de pie.